Se acaba de publicar la nueva entrega de la saga del Capitán Alatriste, Misión en París. Esa serie maravillosa de Arturo Pérez Reverte que nos cuenta la historia de un espadachín en el siglo de oro, en la España del siglo XVII. Y nos habla de ese pasado y nos muestra un mundo que en muchos casos riñe con el nuestro. Sobre ese mundo y sobre esta saga de novelas maravillosas vamos a hablar en esta salida de Calamares en su tinta. Acompáñenos. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Hoy me voy a permitir un homenaje personal y también un acto de gratitud como lector, porque los alatristianos del mundo estamos de plácemes. Acaba de publicarse la entrega más reciente de las aventuras del Capitán Alatriste. Este libro se llama Misión en París. Las aventuras del Capitán Alatriste es una saga, una serie de novelas que empezó a publicar desde 1996 Arturo Pérez Reverte, un gran novelista y prosista español, que además es también pues un tuitero muy activo que sale ahí por las tardes a lo que él llama el bar de Lola, a cruzar su espada, su acero, con los interlocutores que se le van cruzando, y a veces pues son tertulias literarias. También hay unos lances políticos sobre este mundo en el que vivimos. Pérez Reverte es uno de los autores más celebrados y vendidos de nuestro tiempo. Es uno de los novelistas que más libros venden en el mundo. Lo que antes se llamaba, con un anglicismo, un bestseller. Pero para mi gusto, su mejor obra es esta saga de culto protagonizada por un espadachín en la España del siglo de oro que se llama Diego Alatriste, un veterano de los tercios de las guerras en Flandes y en realidad en toda Europa, porque esa es la España que está asistiendo a la debacle, a la catástrofe de su imperio descomunal en el que no se ponía el sol, y mientras seguía tensando los hilos de sus dominios en ultramar, pues España también se jugaba la piel en Europa, enfrentada con Inglaterra, enfrentada con Francia, enfrentada con los herejes protestantes en el mundo germánico y también en el mundo flamenco, y el ejército de la corona castellana con todos sus dominios, pues seguía siendo uno de los más grandes y poderosos de Europa y del mundo, pero ya cargaba a cuestas, ya lastraba esa sombra de su irremediable declive. El que había sido el poder más grande de aquel tiempo, en los albores de la modernidad, que nace, entre otras cosas, con los viajes de ultramar que inauguran los portugueses y los castellanos, los españoles. En la modernidad, pues el imperio español llega a ser uno de los más grandes y está en la cima del mundo durante un siglo y medio, pero luego empieza cuesta abajo en la rodada
un lentísimo proceso de decadencia y deterioro que va a durar tanto que uno puede incluir en esa historia pues el proceso de las independencias, de los dominios americanos de ese imperio, de las llamadas colonias de ultramar, y todo lo que va ocurriendo en el siglo XIX con una serie de guerras civiles ahí en la propia España, y también el ocaso definitivo del imperio hasta la pérdida de su última colonia en la guerra en Cuba entre 1895 y 1898. Pero hay un punto de quiebre en la grandeza de ese imperio sin igual, sin ocaso, que era el imperio cristiano español, y es los años finales del siglo XVI y todo el siglo XVII, es decir, la monarquía de Felipe III, luego de Felipe IV y luego de Carlos II. Ese es un poco el escenario, las primeras décadas del siglo XVII español, que además también en la historia de la cultura es lo que se suele llamar el siglo de oro, un poco desde antes, pero es un momento muy paradójico y hasta contradictorio, porque España está en barrena, se ha ido por el desfiladero, se ha ido por el abismo, empieza su decadencia y también está viviendo un momento de esplendor literario y cultural como pocas veces en la historia. Es una nómina estelar de dramaturgos, poetas, novelistas, pintores, pensadores, y habrá quien diga, bueno, pero ¿cómo se explica que una sociedad que acusa los rasgos más dramáticos de la ruina y la decadencia, una sociedad burocratizada, empobrecida, corrompida, en la que todos sus grandes estamentos, sus instituciones históricas se están yendo a pique? ¿Cómo se puede explicar que en ese panorama haya al mismo tiempo un esplendor de la cultura deslumbrante? Pues de pronto la explicación está justo en esos rasgos tan dolorosos y desgarradores de una decadencia que nadie pudo detener, que nadie pudo frenar, porque muchas veces la cultura es el refugio en los tiempos de miseria y es también el territorio en el que las mentes más lúcidas pues empiezan a destilar una crítica demoledora a esa época tan triste que les ha tocado en suerte y en desgracia, quizás más lo segundo que lo primero. Por lo menos en la España del siglo de oro y sobre todo en la España del siglo XVII, la visión que tienen los artistas es esa. Exaltan por un lado la grandeza y las cumbres del imperio en el que viven, de la monarquía en la que transcurren sus días, y en otro registro, un poco más sutil, a veces más sutil, y otras veces, pues con todo el énfasis y la estridencia y la elocuencia de las que son capaces los genios, pues hay una visión muy cruda sobre lo que significa estar en ese mundo, ya digo, tan contradictorio y paradójico, en el que conviven las luces y las sombras. Un mundo que se precia de ser el más poderoso de la tierra y que sin embargo sabe dónde están sus heridas,
dónde están sus miserias. Es también un poco la España de la picaresca, que viene de antes, es un proceso largo y lento, pero que se va decantando en esas figuras que al mismo tiempo exhiben todo el orgullo y toda la altivez de pertenecer, insisto, a la monarquía y al imperio más grandes del mundo, y sin embargo saber que ese imperio ya no tiene con qué financiar su grandeza y sus aires. Y está allí todo ese talante altivo de la tradición española y ese sentido del honor y la grandeza que no se paga con bienes que son de este mundo. No es una cuestión económica. De hecho, pues el imperio español tiene unos costes de funcionamiento que son excesivos y es un imperio extractivo que juega con la plata y el oro de América, como dice don Francisco de Quevedo, nace en las Indias honrado. El oro que luego fluye a las arcas de la corte y la corona, pero esa corona tiene que financiar y sufragar un aparato militar y político y burocrático tan grande y descomunal y aplastante que siempre está en saldo rojo. Y ahí todos viven bajo el signo de la pobreza, a veces de la miseria, de toda suerte de limitaciones, y sin embargo nadie les quita esa sensación de ser los voceros, aunque en el ocaso de un poder en el que nunca se puso el sol. Y entonces en la calle se vive un mundo en el que todos están fingiendo ser lo que no son y están atizando una idea de la dignidad y los honores que se expresa siempre como en los símbolos externos de eso que todo el mundo cree ser, los títulos, los cargos, pero nadie tiene allí en qué caerse muerto. Todos viven con las medias, los calcetines y el alma remendados. Piensen ustedes en la literatura de aquel tiempo, piensen ustedes en el Lazarillo, piensen ustedes en el Guzmán de Alfarache, piensen ustedes en esa cantidad de personajes que solo comen como el Quijote, que es el arquetipo, el mejor símbolo de ese mundo, duelos y quebrantos. Ese es el contexto, y sé que me demoré un poco en la introducción, del Capitán Alatriste. El Capitán Alatriste es eso, un héroe y un guerrero de esos tercios viejos de la España imperial que se están jugando la piel en Europa y a veces también en el mar, en la empresa de las Indias, pero sobre todo en Europa, combatiendo a los enemigos de España, a los herejes protestantes, insisto, a Inglaterra. Francia no es un país protestante, pero es un catolicismo adocenado y cribado también por la nueva monarquía de los Borbones, que no en vano son unos conversos del protestantismo que han asumido el catolicismo solo para sentarse en el trono varias veces centenario de esa monarquía, de esa potencia sin igual en ese momento, la Francia de Luis XIII y Luis XIV, nada menos y nada más, en el siglo XVII. Entre otras, esta nueva entrega del Capitán Alatriste pues transcurre allí, en París, y en esa Francia de los Borbones que recreó también con maestría en la saga de los mosqueteros Alejandro Dumas. Ese es un poco el contexto, digo, del Capitán Alatriste, que además es una especie de
soldado muy valiente y muy competente con su espada, que la alquila, presta el servicio de su valentía y de su acero para oficios que no siempre son los más santos y los más transparentes. El capitán Alatriste, cuando no está en servicio, se dedica a malvivir en los rincones, en las aceras, bajo los aleros y la oscuridad de Madrid, en una cantidad de lances y trances que tienen que ver siempre con la intriga política, el ajuste de cuentas, a veces el amor, sobre todo el amor prohibido, el amor de los adúlteros, el amor subrepticio, como dice un gran amigo mío, costeño, funcionario de la Procuraduría, al que le mando un abrazo especial. Esto ya parece canción de vallenato con una cantidad de cortesías y menciones. Ese es el contexto de este personaje, el capitán Alatriste, que protagoniza una saga, una serie de novelas que empezaron a publicarse en 1996. Y yo tengo que decir que la legión de admiradores y seguidores del capitán Alatriste estamos de plácemes porque pensamos que no iba a haber una nueva entrega. Pérez Reverte fue muy renuente durante muchos años a sacar un nuevo libro. A mí me gusta la idea del fanatismo y hablar con el anglicismo de los fans. Somos millones los fans del capitán Alatriste en el mundo, y digo que me gusta ese anglicismo porque en realidad nace del latín. Un fan es eso, un fanático. Y ustedes saben que esa etimología latina lo revela todo, porque en latín el templo religioso se llama el fanum. Por eso el fanático es el que está metido dentro del templo. Y también por eso el profano es el que está afuera del templo. De suerte que somos fanáticos, muchos, miles, millones. Somos fans del capitán Alatriste y estamos de plácemes porque acaba de salir una nueva entrega. A quienes no conocieran al autor y no conocieran esa serie, se lo recomiendo muchísimo. Se van a encontrar con un verdadero prodigio literario y una especie de obra maestra en la que Pérez Reverte logra recrear y reconstruir el ambiente y la vida cotidiana y todos los ámbitos de la cultura en la España del siglo XVII, la España del siglo de oro, pero además logra también reconstruir el habla de esos personajes, de los truhanes, de los espadachines, de los cortesanos, con una destreza y un dominio que son abrumadores, admirables. Es una de las grandes proezas literarias y estéticas de nuestro tiempo. Claro, Pérez Reverte tiene también muchos críticos, muchos detractores, muchos malquerientes por varias razones. Una de ellas es porque a veces se anteponen sus opiniones políticas o culturales que son muy vehementes y que él va deslizando en sus trinos en la red social Twitter. Me resisto a llamarla X, no voy a incurrir jamás pues en semejante deshonra y herejía. Y entonces ahí en Twitter Pérez Reverte opina sobre lo divino y lo humano en el bar de Lola, y esas opiniones son muy crudas, son vehementes y se anteponen a veces entre él y los que podrían ser sus lectores y que le tienen antipatía o recelo. Pero también, claro,
Está el tema de que es un autor que vende mucho, vende muchísimos libros. Y hay una suerte de prejuicio muy necio en el mundo de la cultura y en el mundo literario, según el cual las cosas que venden mucho no tienen calidad. Y entonces caemos también en una especie de conclusión equivocada, no menos falsa, y es que las cosas que no venden y tienen como ese aire de lo clandestino y de lo exclusivo son magníficas desde el punto de vista estético y literario y artístico. Esa ecuación no tiene sentido. Hay cosas que venden mucho y que son extraordinarias, y hay cosas que no venden nada y merecen no vender nada porque son muy malas. Nada determina de verdad el rango estético y cultural y artístico de una obra. Su suerte es siempre un azar. Piensen, por ejemplo, en los Beatles. Yo creo que no hay un suceso cultural y comercial más exitoso en el mundo moderno que los Beatles. Los Beatles, entre otras cosas, se inventaron la eternidad. Todo lo que hacen siempre es un éxito sin atenuantes y la gente quiere cada vez más cosas de ellos y van sucediéndose las generaciones y el milagro sigue intacto. Entonces vamos a decir que los Beatles no son un prodigio de la belleza y del arte, porque son al mismo tiempo pues el grupo y el suceso cultural más exitoso y comercial de todos los tiempos. Pues no. Entonces también en el caso de Pérez Reverte puede haber envidia y puede haber ese prejuicio estúpido de los que suponen que las cosas que venden mucho no tienen calidad. Y es todo lo contrario. Él es un novelista que nació en 1950 o 51 en España, en Cartagena, Cartagena la Vieja, esa ciudad de origen fenicio, y pues llegó a tener un gran reconocimiento en su país, primero como periodista. Escribió en periódicos, ese fue su oficio y su profesión, y luego se volvió uno de los grandes cronistas de guerra de la España de finales de los 70 y en la década de los 80 hizo el cubrimiento mediático de muchos de los conflictos de aquel tiempo en la Europa del Este, en África, en el Medio Oriente, siempre pues con gran rigor, con un conocimiento muy profundo del mundo en el que estaba y con una visión cruda y descarnada del ser humano y sus miserias. Pero en medio de estas guerras que tenía que cubrir como periodista y cronista Pérez Reverte, pues tuvo también la tentación de la literatura, entre otras cosas, porque siempre fue un gran lector. Él muchas veces ha dicho que ante todo fue y ha sido eso, y les rinde un homenaje a las bibliotecas de sus abuelos, de sus mayores, en las que se encontró con los clásicos, pero no solo los clásicos del mundo griego y latino, sino también con los grandes clásicos de la literatura de aventuras del siglo XIX, con Dumas, con Stevenson, con Joseph Conrad, con una gran cantidad de autores que fueron poblando su mundo y que le servían también como paliativo para tratar de soportar pues lo que significaba estar en el frente de batalla siempre narrando las guerras contemporáneas. Él dice que era como estar en la guerra de Troya y que cuando él leía a Homero no había mucha diferencia entre los horrores de esas guerras de antes y las que él iba describiendo y narrando. Y obvio, se fue agotando, se fue cansando, pero también es que en 1986 publica su primera novela,
que es muy bella y que yo la recomiendo, que se llama El Húsar. Es una novela sobre eso, sobre un húsar del ejército napoleónico cuando la invasión de España entre 1808 y 1814. Es una novela que, entre otras, revela un poco ese escepticismo y esa lucidez de la guerra y sus absurdas quimeras y sus horrores. El Húsar fue la primera novela de Pérez Reverte. No tuvo un éxito rutilante, pero le fue bastante bien. Hoy se lee además con agrado y con encanto. Él le ha hecho unos ajustes. Además se parece un poco a esa novela de los duelistas de Joseph Conrad. ¿Se acuerdan ustedes? Esa historia de dos soldados del ejército napoleónico que pasan la vida tratando de saldar un duelo de honor que siempre se interrumpe, que queda en suspenso y que los vuelve enemigos íntimos para toda la vida. Luego Pérez Reverte hizo una nueva novela que se llama El Maestro de Esgrima, que ocurre en la España de la Restauración borbónica, si mi memoria no me falla, en la segunda mitad del siglo XIX, y tiene a un personaje conmovedor, el protagonista de esa novela, un maestro de esgrima que se llama Jaime Astarloa. A partir de esa novela, en 1988, Pérez Reverte se va volviendo un autor que conquista al público español y luego al público europeo, y va escribiendo otras novelas en las que combina sus intereses como lector, sus pasiones atizadas en su biblioteca y las bibliotecas de sus mayores, de sus abuelos, y también, claro, una cantidad de intereses culturales y vitales que tienen muchas veces que ver con la literatura, con la historia, con el pasado. Escribe La piel del tambor, El Club Dumas, escribe La tabla de Flandes, y siempre hay una serie de alusiones a la historia, a la cultura, al pasado, a los libros. Podríamos decir que hay una vocación, no sé si erudita, pero sí está la presencia en la obra de Pérez Reverte de una cantidad de referentes que nacen de los libros, que nacen de la lectura y que nacen pues también de su experiencia como cronista de guerra, oficio al que renuncia de manera definitiva en 1994 para dedicarse de lleno a la literatura. Y entonces, en 1996, sale la primera entrega de esta saga del Capitán Alatriste, de las aventuras del Capitán Alatriste. Es el momento en el que los lectores nos encontramos con él. La saga del Capitán Alatriste está narrada por el otro protagonista de la serie, que se llama Íñigo Balboa, que es un niño, hijo de un compañero de armas del Capitán Alatriste, que ha muerto en la guerra, y entonces el niño queda al recaudo de este viejo amigo, compañero del padre, y entonces el Capitán Alatriste, que necesitaba de la soledad también por su oficio nocturno de espadachín a sueldo, de la noche a la mañana se ve con el lastre de tener que criar a un hijo, a un niño que no es suyo. Y esta historia pues la va narrando desde su perspectiva infantil este niño, Íñigo Balboa, que va relatando con admiración, con amor, con gratitud, pues la vida del Capitán Alatriste, que es muchas cosas a la vez. Parece Don Ramón también en La vecindad del Chavo, que está a cargo de su hija, de la Chilindrina. Perdónenme pues la alusión, pero hay mucho de Don Ramón
y de ese laconismo, de ese escepticismo, de ese estoicismo y sus miserias ahí en la España del siglo de oro. Pero claro, el capitán Alatriste es un hombre valiente, es un hombre de honor que además alquila su honor para saldar cuentas ajenas con su espada. Entonces es una relación difícil porque el capitán Alatriste siente que tiene que darle un ejemplo a este hijo adoptivo e inesperado, inopinado, y entonces van viviendo aventuras al calor de aquel tiempo y de los personajes que van compareciendo allí, unos de extracción histórica en la realidad, entre ellos el grandísimo poeta Francisco de Quevedo, uno de los mayores escritores de nuestra lengua en todas sus épocas, que se nos revela como un personaje maravilloso que es amigo del alma del capitán Alatriste. En una taberna, en ese barrio de las letras que se llama la Taberna del Turco. Por ahí comparecen otros personajes de la altura de Quevedo, como Lope de Vega. Hay una evocación de don Miguel de Cervantes Saavedra, pero también aparecen personajes como el conde duque de Olivares y el propio Felipe IV, el rey de España. La vida cortesana se va recreando con un conocimiento milimétrico de esa historia que luego se va poblando por personajes que nacen ya de la ficción, que son de la cosecha del novelista y del autor, y que los va juntando y entreverando a todos, al punto de que siempre pensamos que los personajes inventados allí son tan reales como los que surgen de la historia con mayúsculas y viceversa. Muchos de esos personajes que son de la realidad, que son de la historia, parecen inventados con la gracia y la maestría de Pérez Reverte, que además hace otro guiño, otro homenaje en esta saga, y es claro a la literatura folletinesca, a la literatura por entregas. Es una novela de capa y espada, a mucho honor, nunca mejor dicho, y es una novela que aspira a cumplir los mandatos y los cánones de ese género de las aventuras, sobre todo en su momento de esplendor en el siglo XIX, cuando publicaban esos autores que están en el santoral de Pérez Reverte: Dumas, Stevenson, el propio Conan Doyle. Diríamos que Dickens, que no era un autor de novelas de aventuras, pero era un autor de novelas folletinescas. ¿Por qué? Porque circulaban cada semana. Hoy que pensamos en las series que vemos en las plataformas, pues el esquema en la literatura del siglo XIX, en la literatura comercial, era ese. Iban saliendo en los periódicos cada semana nuevos avances de una historia que la gente seguía con pasión, tanto que era lo único que consumía, y en un momento dado se llenaban barcos enteros, cargamentos en las naves ya de vapor que iban cruzando los mares para que los lectores del mundo entero pudieran leer esas historias en su lengua original o traducidas, porque se volvió toda una industria muy comercial, pero en la que siempre campea y germina también el arte de la ficción, el arte de la novela y el arte de saber narrar, que es uno de los más exigentes, escasos y difíciles que pueda haber. Y en ese arte, Pérez Reverte es un maestro. Dígase lo que se diga,
No me importa la opinión de sus malquerientes, que en muchos casos lo desprecian por eso, o por sus columnas, o por sus opiniones, o porque vende muchos libros y entonces le clavan el San Benito gratuito de que es un bestseller. Los bestsellers pueden también escribir obras maestras, como Umberto Eco con El nombre de la rosa, como Patrick O'Brian con su saga de libros de mar. Eso es lo que ha hecho Pérez Reverte con sus novelas. Obviamente, pues escribe una novela al año y a veces unas son mejores que otras, unas más interesantes, unas también tienen otros personajes que han ido desatando y engendrando sagas y series de folletín y de capa y espada, a veces en la Segunda Guerra Mundial, a veces en la Guerra Civil Española en el siglo XX, pero lo que sobresale es El Capitán Alatriste, cuyos lectores pertenecemos como a una especie de hermandad, una fraternidad. Tenemos unos guiños que nos hacen reconocernos allí donde estemos, porque siempre acabaremos en el bar del Turco, en la taberna del Turco, con el Domine Pérez y con todos los personajes que están allí, con la Nebrijana, una mujer maravillosa, con Angélica Alquézar y su perfidia y sus encantos. Siempre volvemos a ese mundo, también porque nos ha dado una idea de la lealtad y del honor que hace del Capitán Alatriste un héroe inequívoco, un héroe admirable, no solo por sus virtudes, que son muchas, sino también por sus defectos, que es, entre otras, la cifra de los héroes de verdad. Los héroes no lo son por sus cualidades, sino por aquello que les falta. Y el otro arquetipo es el Chapulín Colorado. Pero en un héroe como el Capitán Alatriste nos fascinan por igual sus sombras. Tenemos ahí el testimonio de sus luces, pero vamos detrás de un hombre que tiene una moral ambigua, porque está siempre caminando al filo del abismo y sin embargo sus valores no son negociables. Él renta y alquila su espada, pero no su alma, ni su lealtad. Su lealtad a una serie de quimeras, a unas nociones que también se le están disolviendo entre las manos. La corona, España, el honor de los hombres bravos que pelean en los tercios, en Flandes o en Italia o en Alemania, pero de eso no va quedando sino la memoria, va quedando el relato de un mundo que está estallando en mil pedazos y cuya evocación, sin embargo, es suficiente premio para aquellos que alcanzaron a vivirlo. Y eso es lo que vemos también en las aventuras del Capitán Alatriste. Cuando Pérez Reverte se sentó a escribir la primera entrega de la saga, que se publica, ya digo, en 1996, y que además tiene un rasgo bellísimo, y es que esa primera entrega está firmada por la hija de Arturo Pérez Reverte también, está firmada a cuatro manos por los dos. Es una novela de Arturo y Carlota Pérez Reverte. Y él siempre ha contado que escribió esa primera entrega porque se dio cuenta de que en el colegio a su hija no le enseñaban historia de España y que había una formación y una información muy precarias sobre momentos definitorios de la historia de esa sociedad, con todo lo bueno y con todo lo malo, con todas sus tensiones y contradicciones. Entonces decía Pérez Reverte, ¿cómo es posible que en el colegio no les hablen de Quevedo y su pelea con Góngora, que no les hablen de Felipe IV? Estos niños muchas veces van en Madrid
a ver en el Museo del Prado el cuadro de las Meninas, que es quizás el símbolo de ese mundo, de esa época, que pinta Diego Velázquez, y no saben muy bien qué era lo que estaba pasando en las entretelas, en la trastienda. Si seguimos con la metáfora de las Meninas de Velázquez, pues no sabían quiénes estaban del otro lado y cuyo reflejo comparece ahí en ese espejo que pinta Velázquez. Entonces Pérez Reverte se sienta y escribe la primera entrega del Capitán Alatriste para presentarnos al personaje, este héroe sombrío y desencantado, escéptico, lúcido, valiente, como el que más, y también para presentarnos su mundo y su época. Y aquí cabe una reflexión que es sistemática, que es muy terca, sobre los límites entre la historia y la ficción. Hay quienes descreen de la novela histórica porque dicen que no es ni lo uno ni lo otro. No es historia ni tampoco es novela. Ante semejante generalización, pues caben, por supuesto, toda clase de matices y excepciones. La historia, como disciplina intelectual y científica, pues tiene unos propósitos. Y la historia se escribe y en esa medida, pues termina siendo también un género literario que, sin embargo, tiene sus normas y tiene sus límites. El problema empieza cuando esos límites se van disolviendo porque la novela entra en los dominios de la historia y se ocupa del pasado. Con otro propósito, sin lugar a dudas, porque el objetivo de una novela, y aún de una novela histórica, no es recrear lo que ocurrió, sino inventarse un mundo entero. La pregunta sería, ¿es posible que el arte y sobre todo la novela nos cuente algo del pasado que no nos puede contar la historia? Yo creo que sí. Y entonces no se trata de poner a competir los dos discursos, no se trata de un dilema fatal entre lo uno y lo otro. Lo importante es tener muy claro qué es lo que uno está leyendo y para qué. Y hay además libros de historia que están escritos con tanta belleza y con tanto talento que en sí mismos se vuelven una obra maestra, una obra de arte. Pensemos, por ejemplo, en los libros de Edward Gibbon o en los de Ferdinand Gregorovius, o en Colombia pensemos en los ensayos históricos de Germán Arciniegas, que era un enorme prosista, o en los de Joaquín Tamayo y otros historiadores que no renunciaron a la belleza o a la lucidez desde un punto de vista literario. Pero una cosa es leer historia y otra cosa es leer novela. Y a la hora de ocuparnos del arte y la novela y la ficción, pues tenemos que plantearnos si ahí hay una forma de conocimiento. Yo creo que sí, y no estoy diciendo una novedad escandalosa, pero el arte y la novela y la ficción son una forma de conocimiento muy elevada y certera de lo humano, del alma humana. Y eso es lo que nos deslumbra de las novelas, que nos entrega una experiencia que ilumina nuestra vida a partir del relato de otras vidas, a veces reales y recreadas en la literatura y a veces inventadas. Eso es lo de menos. Pero muchas veces la mirada de un artista con la sensibilidad, la erudición, el encanto, puede llegar a rincones y ámbitos del pasado que no siempre el historiador puede desentrañar y puede descifrar, entre otras cosas, por los límites mismos
que la ciencia le impone a la historia. La historia necesita de fuentes, necesita de documentos, tiene unos métodos, tiene unas teorías y unas discusiones en las teorías que hacen que no todo esté permitido en el relato que construye la historia. En cambio, la novela pues tiene menos límites, tiene más libertad, y con esa libertad, si detrás tenemos a un escritor sensible y magistral, pues puede llegar a desentrañar momentos del pasado que se nos revelan en toda su plenitud, en su totalidad, gracias a la maestría del arte y la literatura. Piensen ustedes, por ejemplo, en una novela como Yo, Claudio, de Robert Graves, o piensen ustedes en Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. ¿Son novelas? Sí. ¿Son novelas magistrales? Sin duda. Piensen ustedes en la recreación y la comprensión que hay del mundo bajo medieval en El nombre de la rosa de Umberto Eco, al que ya mencioné, o en Baudolino, que habla pues del siglo XIII y de la Cuarta Cruzada, y lo hace desde la novela, con personajes a veces inventados y con una recreación tan precisa y esmerada de ese pasado que, insisto, ese tiempo histórico se nos va apareciendo y se nos va revelando de la mano de la novela con tanto poder como el que nos puede regalar la historia. Son cosas distintas. El Capitán Alatriste es sobre todo una experiencia muy feliz para los lectores que se encuentran con una idea del amor, de la fraternidad, de la lealtad, del honor, que es tanto más conmovedora cuanto más riñe con estos rasgos que campean en nuestro mundo y que son a veces la negación de ese ideal en unos pasados que siguen existiendo gracias a la historia, sí, pero también gracias a la literatura que se ocupa de ellos y da cuenta de su esencia con maestría y con belleza. Eso es lo que ha logrado Arturo Pérez Reverte con la saga del Capitán Alatriste. Insisto, sobre todo para tener una experiencia dichosa como lectores de una saga de capa y espada, pues vale la pena leerlo. Pero si además queremos adentrarnos también en las grandes cuestiones y tensiones y los grandes problemas y las tensiones de la España del siglo de oro, que también fue la nuestra, porque somos lo que somos, porque fuimos lo que fuimos, es una de las frases que más cita y más dice Pérez Reverte, y nosotros en América pues hacíamos parte de ese mismo imperio. También con ese propósito vale la pena leer esa serie, esa saga y la nueva entrega que es Misión en París. Ya está en la calle, yo estoy de plácemes y me tengo que ir a leer el libro. Entonces aquí los dejo con Arturo Pérez Reverte, El Capitán Alatriste, y con esto que es Calamares en su tinta. Radio, podcast y video podcast. Un abrazo a todos.